Hola Diego, agradezco a ti y a la comunidad por permitirme compartir mi experiencia para con la audiencia. Yo viví un caso muy desagradable que involucra envidia y malos deseos. Y en esta historia entenderán que muchas veces el enemigo puede estar tan cerca que muchas veces pasa por desapercibido. Brujería y traición. Todo comenzó hace 12 años, cuando yo estaba en la prepa. En ese tiempo conocí a la que supuestamente era mi mejor amiga. No mencionaré nombres por respeto, así que la llamaremos Karen, y a mi parecer teníamos una relación de amistad muy bonita, y convivimos tanto que prácticamente éramos ya como familia. Para mí, Karen era una gran amiga. Sin embargo, creo que había algo que yo no alcanzaba a percibir. Pero para mi abuela y para su intuición, era muy difícil que algo se le escapara. Mi abuela siempre me decía que tuviera cuidado con Karen y que no la involucrara demasiado en mis cosas, porque había algo en ella que no era bueno. Y yo en verdad quería mucho a Karen, pero en el fondo, con el tiempo, algo también me decía que no todo andaba bien con ella. Es que ella y yo empezamos a salir a fiestas, reuniones, y poco a poco nos fuimos involucrando en un círculo social en el que todos nos conocíamos bien y aparte teníamos amistades en común, así que fue un tiempo de mucha actividad social. En una de esas fiestas conocimos a un chavo al que llamaré Gustavo, con el que comencé a salir y el cual se hizo mi novio poco tiempo después. Aquí es importante resaltar que cuando Karen se enteró que me hice novia de Gustavo, ella se molestó mucho conmigo y sin razón aparente me dejó de hablar. Al principio la relación con mi novio Gustavo era muy linda. Él no causó buena impresión en mi familia, pero aún así yo seguía con él. Meses después yo quedé embarazada y para ese entonces yo ya había salido de la preparatoria. Recuerdo también que cuando Karen se enteró de mi embarazo, se quedó como si no lo podía creer y se irritó demasiado, al grado que ni siquiera me felicitó. Había algo que le molestaba mucho de mi relación, pero yo no sabía qué era. Pero pese a las dificultades, mi novio Gustavo y yo estábamos felices y decidimos que, en lo que podíamos hacernos de algunas cosas, temporalmente viviríamos juntos en casa de su mamá, y así fue. Todas las tardes cuando Carlos trabajaba, yo me quedaba sola y para ocuparme salía a caminar. Así me distraía un poco y de paso mejoraba mi condición física para que el momento del parto no fuera tan difícil. Una tarde de agosto, la cual recuerdo muy bien, cuando iba de regreso a casa, una vecina de la casa de la mamá de Gustavo se me acercó y me preguntó casi afirmando que si yo era Raquel, la nuera de doña Martita y novia de Gustavo. Yo le dije que sí y ella se presentó conmigo. Recuerdo bien su cara de preocupación y noté también que traía unas cartas en su mano. Además que con un tono de preocupación me dijo: «No tenía el gusto, pero quiero hablar contigo. Te parecerá raro y no sé si tú creas en estas cosas, pero yo soy practicante de la lectura de cartas. Además de que estimo muchísimo a tu suegra y a su familia. Quiero decirte que hoy por la mañana recordaba la buena noticia que me compartió tu suegra de que tendrán un bebé. Por favor, no le cuentes a nadie lo que te voy a decir. Confío en que tú te quedarás con esto que te diré. Te lo digo para que guardes tus precauciones y estas cosas es que se tienen que decir. Y sin que tú me lo pidas te voy a echar las cartas. Así que me gustaría confiaras en mí y pasemos a mi casa.
te prometo que no te quitaré mucho tiempo. Su casa quedaba sobre la misma cuadra, y ya antes había yo visto a esa señora en un par de ocasiones, así que acepté por curiosidad su invitación. Ya dentro de su casa nos sentamos, y sobre la mesa aquella señora encendió un cirio y comenzó a barajar las cartas. Cerró los ojos, me pidió que cortara el mazo, y después de un par de movimientos sobre aquellas cartas, comenzó a decirme: las cartas me muestran a la muerte. Desafortunadamente, tu novio va a fallecer. Me muestran también a una mujer pelirroja. Esa mujer te hizo un trabajo o algo para que pierdas a tu bebé. Ella no quiere que nazca. Esa misma pelirroja le hizo un trabajo también a tu novio. Ella quiere quedarse con él, y yo sé que tú sabes bien quién es esa mujer, porque ella está muy cerca de ti. Las cartas también me muestran que vas a rehacer tu vida con un hombre muy alto y delgado. A él no le puedo ver la cara. Ese hombre, te puedo decir que ya te ama, y va a amar a tu hijo como si fuera suyo. Además, también te digo que tendrás un segundo hijo con él. En ese momento me cayó el 20 de todo aquello, pues Karen es pelirroja, y de cierta manera sus actitudes desde que yo inicié mi noviazgo con Gustavo justificaban todo lo que aquella señora me había dicho en la tirada de cartas. Cuando terminamos, le agradecí y me retiré muy pensativa. Empecé a recordar muchas cosas que me habían parecido raras en su momento. Recordé que una vez, Karen fue a visitarme a casa de la mamá de Gustavo, y yo le hice pasar a la sala, pero ella insistía en que quería ir a la habitación donde dormíamos mi novio y yo. Obviamente me negué. Recordé también que en una ocasión vi en el teléfono de mi novio un mensaje de Karen, pero nunca leí lo que decía por respeto, y por confianza tampoco le pregunté nada a Gustavo. Recordé también que una mañana un olor horrible nos despertó a Gustavo y a mí. Ese olor era muy fuerte, como de algo echado a perder, y al levantar la sábana estaba parada en medio de los dos una de esas mariposas negras que la gente llama ratones viejos, de esas que dicen que anuncian la muerte. Recordé también que ella nunca me había dicho algo lindo sobre mi bebé. Nunca mostró emoción o felicidad como normalmente una amiga lo demuestra a tan bonita noticia. Era evidente la envidia y sus malos deseos hacia mí y lo que tenía yo con Gustavo. Además de esas cosas que me venían a la mente, también ella me llegó a contar que le gustaba mucho lo de santería y que su familia y ella hacían trabajos para conseguir ciertas cosas usando brujería. Semanas después de lo que la vecina me dijo, yo ya casi no tenía contacto con Karen, y Gustavo empezó a tener unas actitudes diferentes conmigo. Ya no me hacía caso, ya no hacíamos nada juntos, y hasta había noches que él no llegaba a dormir. Ante eso que hacía Gustavo, lo cual no era nada de mi agrado, yo preferí mejor regresarme a vivir a casa de mis papás y decidí terminar la relación con él. En ese tiempo empecé a ver en redes sociales que descaradamente Karen ponía fotos donde salía con Gustavo en actitudes comprometedoras, y así fue que comprobé que él me había sido infiel con ella y nunca había querido aceptarlo. Un mes después él me llamó y me contó que su mamá lo había llevado a hacerse una limpia, porque él sentía que se moría, se sentía muy mal, había tenido muchos malestares extraños y su cuerpo olía muy feo,
A pesar de que él se bañaba muchas veces al día, su cuerpo apestaba. Me contó que al acudir con la curandera, ahí se enteró que Karen lo había trabajado y que él entendía entonces por qué solo tenía ojos para Karen y a mí me hacía a un lado, como si a mí no me viera. Él aceptó la infidelidad y me pidió perdón muchas veces. Llorando, él me pedía una segunda oportunidad. Pero yo le dije que no, y quedamos en que el cuidado del bebé lo tendríamos los dos. Yo en verdad de corazón lo perdoné, y quedamos en muy buenos términos. También recuerdo que la última vez que tuvimos contacto, él me hablaba y yo sentía su tono de voz, su actitud, así como si se estuviera despidiendo. Y eso me preocupó mucho y me dejó muy triste. Yo nunca le dije ni a él ni a nadie lo que su vecina me había dicho, así que, sin querer, la vida ya me había ido preparando para lo que supuestamente se veía venir. Y es que 2 días después de aquel último contacto con Gustavo, él falleció trágicamente en un accidente y no alcanzó a conocer a mi bebé, nunca conoció a su hijo. Yo me enteré de su muerte hasta 3 días después de que él falleció. Hasta la fecha, su familia jura que esa noche me buscaron por todos lados y que habían ido a buscarme a mi casa y que me llamaban sin parar. Esa noche yo recuerdo por mi lado que yo siempre estuve en mi casa, en compañía de mi familia, y ni mi celular, ni el teléfono de mi casa o el timbre sonaron. Ahora pienso que la vida tuvo una buena razón para que así pasaran las cosas. No tuve tiempo de despedirme de Gustavo en su funeral, pero tuve la oportunidad de hacerlo en vida, y eso me ha dejado muy tranquila hasta ahora. Ese día que me enteré de su muerte, también ocurrió algo muy raro, y es que me caí de las escaleras. El doctor me diagnosticó con amenaza de aborto, y por resultado tuve que estar en cama varios días. Ahí caí en cuenta que, por tercera vez, la lectura de cartas era cierta, pues en ella decía que mi bebé corría peligro, además de la infidelidad de Gustavo y también su muerte. De Karen con el tiempo ya no supe nada, y fue mejor mantenerla muy lejos de mi vida, porque sé que ella nunca estará bien con nadie. No era una persona capaz de ser feliz, y no sé si ahora ella esté pagando algún karma por lo que hizo, pero todos sabemos que esas cosas al final siempre se pagan, y muchas veces el precio es muy caro. Yo soy muy fiel creyente de Dios, y encomendé la vida de mi bebé y la mía en sus manos. Ahora, mi bebé ya tiene 8 años, y el hombre alto y delgado que mostraban las cartas, como podrán adivinar, es actualmente mi esposo. Es un buen hombre que ama a mi hijo como si fuera suyo, además del segundo hijo que ya tenemos. Cabe resaltar que mi esposo y yo nos conocimos mucho antes de que yo anduviera con Gustavo, y siempre nos gustamos y había cierto cariño entre nosotros, pero nunca se había concretado nada hasta ahora. Y si supieran cuántas coincidencias tenemos, nuestras mamás y hermanas se llaman igual, somos los terceros de 4 hijos, y nuestros primeros apellidos son iguales. No sé si crean en el destino, pero yo estoy segura de que él es el hombre que la vida me tenía, y por todas las cosas que se me dijeron en aquella tirada, y por la manera como fueron ocurriendo, ahora ya no soy incrédula de las cartas. Nunca las he pedido, ni siquiera aquella vez, pero respeto mucho este tipo de creencias. Aún así, nunca me gustó saber lo que iba a pasar en mi vida. Fue un proceso doloroso en el que tuve mucho miedo,
pero al final, la vida siempre termina por sonreírnos. Espero encuentren interesante mi experiencia. Agradezco la oportunidad de compartirla para el canal. Les mando muchos saludos.